Hola, yo soy Ivonne Bouzas Casas de la Universidad de Vigo y voy a presentar el trabajo realizado junto a María Esther Martínez Figueira e Irene Crestar Fariña, llamado Diálogos intergeneracionales sobre inclusión educativa, memorias escolares. Uno de los grandes retos de la escuela actual es ofrecer una educación que responda a las necesidades de todos los alumnos y alumnas, eliminando las barreras físicas, metodológicas, sociales. Para poder entender cómo hemos llegado hasta aquí es importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo era antes la escuela para quienes no encajaban en lo considerado lo normal? Pues a partir de estas preguntas surge nuestro estudio, con el objetivo de conocer cómo ha evolucionado la inclusión educativa a lo largo del tiempo desde una mirada intergeneracional y multivocal. A través del diálogo entre generaciones pudimos ver cómo la escuela ha cambiado su forma de entender la diversidad, pasando de la exclusión a una participación más activa de todo el alumnado. En el marco teórico partimos de una comparación entre generaciones anteriores y generaciones actuales. En las generaciones anteriores observamos que la educación se basaba en un modelo homogéneo y rígido donde no se tenían en cuenta pues, los distintos ritmos de aprendizaje. También el profesorado tenía un papel de autoridad muy marcado y las diferencias eran consideradas déficits individuales, como indica Echeita en 2006. En cambio, en las generaciones actuales vemos un cambio importante, ya que se apuesta por metodologías más inclusivas, activas, participativas, y el papel del docente pues pasa de ser el de guía, apoyo, y también tiene importancia el papel de la familia, que es fundamental en la educación. Eh, Esta idea está vinculada con lo que se observa en la LOMLOE, ya que entiende la diversidad como una riqueza y no como un obstáculo. Entonces podemos afirmar lo que indican Bott y Ainscombe en 2002, que educar no es separar, sino convivir en la diferencia. También la evolución legislativa en España refleja claramente este paso de la exclusión a la inclusión. Empezando por la ley de 1945, no había mención a la diversidad y la escuela seguía un modelo totalmente excluyente. Más tarde, con la Ley General de Educación de 1970, se reconoció la educación especial, pero todavía desde un enfoque segregador, con itinerarios fuera del aula ordinaria, como indica Viñao en 2001. En los años 80, la ley LISMI introdujo por primera vez el concepto de integración, aunque todavía no era un modelo inclusivo. La LOCSE de 1990 supone un cambio de paradigma al introducir el término de necesidades educativas especiales y la idea de adaptar la enseñanza al alumnado. Con la LOE de 2006 se da un paso más, reconociendo el derecho a una educación de calidad y adaptada, y finalmente con la LOMLOE de 2020 se consolida la inclusión como un principio fundamental del sistema educativo. En cuanto a la metodología, teniendo en cuenta el objetivo general, se siguió un enfoque cualitativo con carácter narrativo, biográfico y participativo, centrado en las experiencias y recuerdos de las personas participantes. La técnica principal fue la mesa de diálogo intergeneracional, donde niños y niñas compartieron junto a sus abuelas y abuelas cómo era y cómo es hoy la escuela desde su propia vivencia. También se usaron otros instrumentos como dibujos hechos por los propios niños de temas puestos anteriormente, y esto hizo que ayudase a que los niños y las niñas expresaran pues sus ideas de forma más visual. Y también materiales antiguos que trajeron las personas mayores, como fotos, cuadernos, libros que usaban en el colegio. En cuanto a los participantes, participaron un total de 14 niños y niñas de quinto de educación infantil y 17 abuelos y abuelas de estos niños. Fueron seleccionados de manera intencionada. Para el análisis de datos se analizaron todos los relatos cuidadosamente, identificando los temas más importantes y comparando lo que se decía entre la generación pasada y la generación actual. Como dije, el análisis se basó en un enfoque de contenido temático, siguiendo los principios de Miles y sus colaboradores en 2014. Este proceso combinó dos fases, una deductiva, en la que partíamos de algunas categorías iniciales derivadas del objetivo de estudio, y otra inductiva, ya que a medida que iba pasando, que a medida que iban contando experiencias, pues surgieron nuevos temas que directamente pues sí que tenían que ver con el estudio. De este modo se elaboró un libro de códigos que está compuesto por 9 categorías y 21 códigos que recogían pues, las principales ideas que aparecían en las conversaciones. Esto nos permitió organizar la información y ver con más claridad cómo las experiencias del pasado y del presente se conectaban, mostrando así pues, los avances e incluso cómo algunos retos pues, todavía siguen presentes.
En cuanto a los resultados, la primera parte, la exclusión como norma, los participantes mayores recordaron que la exclusión era algo habitual en las escuelas de antes, especialmente hacia niños y niñas con dificultades o en entornos vulnerables, ya que expresaron que muchos no podían ir a la escuela por motivos económicos o familiares y quienes tenían una discapacidad o a menudo ni siquiera estaban escolarizados o se les veía como un problema dentro del aula. Además, el profesorado no estaba preparado para atender a la diversidad, lo que generaba una sensación de abandono. Como podemos observar en expresiones literales de los participantes, ellos mismos dicen que muchas veces las familias decían que sus hijos no podían ir a la escuela porque preferían que trabajasen, sobre todo en entornos rurales. Hoy en día, sin embargo, lo que reflejan los dibujos y las expresiones de los niños es que existen unas aulas inclusivas, que hay material variado y que los profesores y las profesoras siempre ayudan y apoyan, lo que muestra que la diversidad también, como se observa en el dibujo, donde hay muchos niños y niñas, es algo natural, ya que dibujan a una niña con silla de ruedas que pertenece al aula y al colegio. Por otra parte, también apareció el tema de la segregación. Algunos niños y niñas sí que iban a la escuela, pero no en igualdad de condiciones, ya que existían diferencias marcadas por el sexo, la edad, el nivel que se les atribuía. Muchas personas recordaban que las escuelas estaban separadas para chicos y para chicas, o que aunque compartieran edificio, entraban por distintas puertas. La separación también era curricular, ya que expresaron que las niñas aprendían tareas para su papel del futuro, como bordar o cocinar. Esto se ve en una expresión literal de una participante que dice: las chicas ya mayorcitas no iban a estudiar, iban a aprender cosas, incluso a cocinar. Y esto refleja que el sistema educativo reforzaba así los roles tradicionales y limitaba las oportunidades de las niñas. Sin embargo, en los dibujos y en las expresiones de los niños y niñas de la educación actual muestra una versión igualitaria, donde niños y niñas comparten aula, juego, aprendizaje. En relación a la integración vista como solución, se destaca que veían una integración simbólica, más simbólica que efectiva. Es decir, si un profesor notaba que algún niño no valía o la propia familia no le interesaba que estudiase, sino más que trabajase en casa o en el campo, pues ese niño estaba dentro del aula, pero seguía viendo esas diferencias y expectativas desiguales y la falta de atención porque no se creía pues, en ese niño o un niño que a lo mejor le costaba un poco más. Esto una participante lo indica diciendo: los niños que no valían pues se les apartaba. También, pues como dije, influía mucho el contexto familiar, donde a veces estudiar no siempre se veía como algo importante. Muchas veces en casa pues decían que era mejor aprender a trabajar. Por eso la integración se ve como algo frágil. En cambio, en los dibujos pues aparecen escenas de cooperación, ayuda. En cuanto a la inclusión, por fin llegó la inclusión. Hoy se parte de que todo el alumnado debe participar plenamente en la escuela sin importar sus características. Sin embargo, no se recogieron evidencias de las personas mayores sobre una escolarización inclusiva, ya que muchos no fueron al colegio o lo hicieron en condiciones desiguales. En sus recuerdos no aparecen apoyos ni medidas de participación, sino una segregación, abandono o, como vimos, incluso la exclusión. En cambio, el alumnado actual vive la inclusión como algo cotidiano, natural, algo del día a día, y esto se ve en sus dibujos, donde muestran compañeros pues, con algún tipo de necesidad, compañeros aprendiendo, profesora ayudando a los alumnos, unos jugando con otros con total naturalidad, o también en sus expresiones, como una niña que contaba como Lucía, que va en silla de ruedas y todos la ayudan. O otro decía, referente a su profesora, que va a su ladito y la ayuda con Letrilandia. Estas expresiones pues, reflejan una escuela donde la ayuda y la diversidad forma parte del día a día y donde la inclusión ya no es un objetivo, sino pues, una realidad vivida. Incluso las generaciones anteriores reconocen que antes nos enseñaban este tipo de alumnado y ahora pues, hay más conciencia y se busca la manera de ayudar. El análisis intergeneracional nos permitió ver claramente cómo ha cambiado la idea de la inclusión, no solo en las leyes, sino también en las experiencias reales de las personas. También, señalando a Verdugo 2009, nos indica que no es que antes no hubiera niños y niñas con discapacidad, sino que muchas veces eran invisibilizados por las familias, el profesorado o incluso las propias instituciones. En cambio, los resultados de la escuela actual muestran una realidad mucho más abierta, ya que la diversidad forma parte del día a día, algo que también coinciden con lo que plantea Ainscombe y Booth en 2011, cuando explican que la inclusión no es solo estar presente en la escuela, sino participar y sentirse parte de ella. Además, hay que tener muy en cuenta lo que advierten Echeita y Ainscombe en 2011, cuando indican que uno de los mayores riesgos es creer que la inclusión depende solo de la voluntad de los docentes, cuando en realidad debería garantizarse como un derecho respaldado por las políticas públicas.
Y para cerrar esta investigación, aparte de permitirnos un encuentro muy bonito y de aprendizaje mutuo entre personas mayores y niños y niñas de quinto de educación infantil, nos permitió ver cómo ha ido evolucionando la educación inclusiva a través de una mirada intergeneracional y participativa. También una de las cosas más valiosas fue poder dar voz a esas generaciones que vivieron cuando la diversidad no tenía lugar y comparar sus experiencias con una mirada más actual. Esto permitió ver con claridad cuánto hemos avanzado, pero también todavía lo que hace falta por hacer. Porque sí que hoy tenemos leyes que hablan de inclusión, de igualdad, de participación, pero el reto sigue siendo que todo eso se refleje de verdad en la práctica diaria. Muchas gracias.